Ya, chiquillos, entonces, ahora vamos a ver el protocolo musculoesquelético. El protocolo musculoesquelético tiene dos grandes funciones. Tiene orientaciones diagnósticas articulares y orientaciones diagnósticas de eje largo. ¿Eso qué significa? De parte blanda musculoesquelética. Por lo tanto, cuando yo evalúo trama musculoesquelética, tengo que evaluar señales que son características para eje articular y el eje de partes blandas. Una, señal ósea, cómo se ve el hueso y en qué potenciación voy a ver el hueso. Señal muscular, cómo se ve el músculo y en qué potenciaciones voy a ver el músculo. Tejido cartilaginoso, lo mismo. Tejido tendíneo, fibroso y fascias, ¿ya? De forma complementaria vamos a ver la señal de la grasa. ¿Y por qué es importante la señal de la grasa? Pasen rapidito, chiquillos. Rapidín. ¿Falta nadie más? ¿No? Ya, ¿y por qué es importante la señal de la grasa? Porque eso nos va a permitir que hay procesos inflamatorios infecciosos asociados. Eso habitualmente lo vemos en compromisos quirúrgicos, ¿ya? En el caso que les dejé anteriormente en sus computadores, es un caso de eje largo, pero voy a partir caracterizando el eje básico de una estructura articular, ¿ya? Cualidades generales técnicas del protocolo, los protocolos musculoesqueléticos, la gran mayoría de las secuencias que se emplean, para no decir su totalidad, al menos para estudios básicos, son de familia Spineco. ¿Por qué nosotros ocupamos familia Spineco para los protocolos musculoesqueléticos? A diferencia de neuro, que vimos que teníamos un popurrí de todo. Teníamos Spineco, gradiente, avanzada. Por la resolución espacial. Acá necesito mucha caracterización tisular, ¿ya? Por lo tanto, las potenciaciones y los ejes van a variar de acuerdo, como les dije anteriormente, si tienen orientación articular o si tienen orientación de partes blandas musculoesqueléticas, específicamente músculo, ¿cierto? Y contenido óseo, ¿ya? Entonces, para el estudio de eje articular, siempre vamos a partir con... parece que esto tiene mucho audio. Ahí sí. Vamos a partir con los planos coronales. ¿Y qué planos coronales nosotros trabajamos en músculo esquelético para diagnóstico articular? Coronal T1. En la gran mayoría de los coronales que se aplican en músculo esquelético son T1. Además, vamos a tener en diagnósticos articulares el DP en los tres planos. De hecho, es la modalidad o la área donde se ocupa el DP. No lo va a encontrar en otro protocolo. Así que el DP en los estudios articulares los vamos a encontrar en los tres planos, en cualquier articulación que yo desee evaluar. Codo, hombro, rodilla, tobillo, cadera. Siempre van a ver DP en los tres planos. Además, el DP, como tiene características turbo, tiempo de repetición de 1500 hasta los 2500, 3000, tiempo de eco que rondean desde los 25 hasta los 35, 40, ¿cierto? Con un tren de eco de 11 a 15 ETL, ¿cierto? Además, lleva técnicas de saturación grasa. Y la gran mayoría de los centros médicos trabaja con técnicas de saturación grasa. ¿De qué tipo? La que estamos viendo acá. ¿Qué tipo de técnica de saturación grasa se emplearon acá? FASAT. ¿Cómo yo sé que es FASAT? ¿Cómo yo sé que una técnica? Porque la señal de la grasa no llega a la señal del aire, ¿cierto? Bien, entonces el DP FASAT lo voy a encontrar siempre en los estudios articulares. ¿Por qué? Porque la función clínica principal del DP con técnica de saturación grasa es caracterizar las carillas articulares, o sea, estudio morfológico articular, ¿ya? Así que cualquier protocolo articular, rodilla, codo, hombro, tobillo, cadera, el que sea, siempre va a tener DP FASAT con técnica FASAT habitualmente en los tres planos, ¿ya? A este le vamos a agregar un coronal T1. ¿Por qué? Porque ya vimos que la morfología cartilaginosa la estudio con el DP FASAT
pero la señal ósea y la morfología ósea la estudio a través del T1 turbo. O sea, si yo quiero ver anatomía ósea local, el T1 es el que me va a entregar la mayor información. Por eso, en la gran mayoría de los protocolos articulares vamos a ver un plano coronal potenciado en T1. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Ninguna? Perfecto. Para estudio muscular, yo voy a agregar un T2 sin saturación grasa. ¿Y por qué es relevante el T2 para estudio muscular? ¿Cuánto porcentaje de agua tiene el tejido muscular? 70%, pero ¿la señal molecular del músculo es homogénea o es heterogénea? Heterogénea, porque ¿qué otro componente abunda en los músculos? Aparte de agua, porque el agua implica que hay un componente celular importante, pero ¿qué es lo que más abunda? ¿Qué cosa? Proteína. ¿Y la proteína procesa rápido o procesa lento? Las proteínas procesan de manera rápida. Es por eso que en el T2 los músculos los veo hipointensos. Y si nosotros caracterizamos la señal entre un T1, un T2 y un DP, vamos a ver que la mejor caracterización que se da en el compartimiento muscular la vamos a ver mucho mejor en los T2, como se visualiza acá, donde tengo separación de las fascias, ¿cierto? Y los compartimientos musculares, a diferencia del DP o a diferencia del T1, que no logran diferenciar los paquetes y los compartimientos como si logramos diferenciarlo en el caso del T2. Si se fijan, bueno, este no es el mejor ejemplo, pero los compartimientos musculares tienen una mayor definición en el caso del T2 a comparación al caso en T1. Entonces ya vemos que para los estudios articulares vamos a ocupar DP-FASAT en los tres planos para morfología y anatopatología articular. El T1 lo vamos a ocupar para la caracterización anatómica ósea, señal ósea, la indemnidad cortical, ¿cierto? Y el trabecular. Y en el caso del estudio muscular, siempre lo vamos a trabajar en un T2. O sea, si quiero ver si hay desgarro o hay procesos inflamatorios como las miositis, ¿cierto? Es en el T2 donde yo voy a buscar información. Los estudios articulares, la gran mayoría de las veces, no requieren medio de contraste porque son estudios degenerativos, o sea, es parte del proceso del envejecimiento del cuerpo. Sin embargo, existen algunos diagnósticos que sí requieren administración de medio de contraste. ¿Qué tipo de patologías yo debería buscar con medio de contraste en estudios articulares? ¿Cuáles son las patologías de mayor frecuencia que ustedes creen que requieran administración de medio de contraste? Pero a nivel general, chiquillos, no vayan con los diagnósticos específicos. Más fácil, pues. Lo que hemos visto en cerebro también. Inflamación, infección, ¿cierto? Contenido tumoral, ¿cierto? Malformaciones venolinfáticas, que es bastante frecuente en músculo esquelético, ¿cierto? Todo lo que requiera una captación y un realce inespecífico vascular. Ahora, a diferencia de neuro, en los protocolos musculoesqueléticos siempre voy a requerir una fase máscara. Eso quiere decir que voy a realizar una secuencia que me permita compararla con la administración de medio de contraste. Por lo tanto, ¿qué potenciación yo ocupo para la administración de medio de contraste? T1. En este caso, ¿le agregaremos saturación grasa o no le agregaremos saturación grasa? Sí, requiere administración de medio de contraste con técnica de saturación grasa. ¿Para qué? Para aumentar la interfase de contraste, ¿cierto? Y en el caso del T1 máscara, va a ser, como les dije, un T1, pero sin medio contraste. El objetivo es realzar los componentes que puedan tener compromiso vascular inespecífico, como en este caso que tenemos una artritis séptica o una artritis juvenil, mejor dicho, en una paciente jovencita, creo que tenía 10 o 11 años más o menos esta paciente. Si se fijan, hay una alteración de la cápsula sinovial local, ¿ya? ¿Dudas, consultas?
La administración de medio de contraste siempre va al menos en 2 planos y uno de los planos tiene que ser igual a la fase máscara. ¿Por qué? Porque después se hacen las sustracciones. Hacemos una sumatoria, o una resta, mejor dicho, imagenológica entre la imagen contrastada y la imagen sin medio de contraste para generar la fase de sustracción, que es muy habitual que los médicos radiólogos lo pidan en el área musculoesquelética. ¿Dudas, consultas sobre el eje protocolar articular? Porque este es para orientación articular. ¿Ninguna? Perfecto. Vamos al otro estudio, que este es el caso gordito que les puse como reseña. Este estudio comprenderán que tiene una lesión bastante extensa. ¿Ya? Este es el protocolo tipo que nosotros hacemos para el estudio de eje largo o estructuras amplias, como en el caso de pelvis ósea, muslo, húmero, antebrazo, pierna, que son ejes. Una, que el estudio no va focalizado al eje articular. Aquí lo que me interesa es, a ver, anatomía ósea, indemnidad de parte blanda, musculares y grasa, ¿ya? El protocolo de eje largo, ¿cierto? O de estructuras amplias, también tiene una gran cualidad que se parece mucho al estudio articular, y es que también trabaja con familia turboespineco. En general, musculoesquelético funciona muy bien con turboespineco. Vamos a ver los casos puntuales donde voy a agregar gradientes, ¿ya? Las imágenes turboespineco, como les comentaba anteriormente, nos entregan mucha información tisular y nos permiten definir estas pequeñas sutilezas, sobre todo a nivel muscular y tendínea, ¿ya? Entonces, en los estudios de eje largo o eje de estructuras amplias, como en este caso de pelvis ósea con compromiso de muslo izquierdo, nosotros vamos a partir siempre con un coronal T1 y un coronal STIR. ¿Y por qué es importante en los ejes largos comparar un T1 con el STIR? Porque, al igual que en las estructuras articulares, el T1 lo vamos a ocupar para la morfología ósea, y obviamente que en hallazgos patológicos vamos a encontrarnos con caracterizaciones anatopatológicas, entendiendo que la fisiopatología de las secciones musculoesqueléticas, la gran mayoría de las caracterizaciones patológicas tienden a ser de contenido acuoso. ¿Y a qué me refiero con contenido acuoso? Todo lo que genera un proceso inflamatorio, tendinopatías, inflamación, infección y componente tumoral. En la gran mayoría de esos escenarios genera una respuesta acuosa. Así que cuando yo busque patología, voy a buscar hacia el T2, y si yo quiero ver anatomía, específicamente anatomía ósea, yo voy a ir a buscar al T1, ¿ya? Entonces el T1 nos va a permitir caracterizar, como les comentaba anteriormente, la señal ósea, entendiéndose que una caída de la señal en este contenido de tejido nos va a permitir acusar algún proceso patológico inflamatorio. En el caso del STIR, que aunque ustedes no me crean, eso es un STIR, ¿ya? Tiene la gran cualidad de buscar ítems patológicos. O sea, aquí ya no busco la anatomía, o sea, la caracterización morfológica local, sino que aquí busco lo que brilla. Y todo lo que brilla probablemente sea de características patológicas, como en este escenario, ¿ya? Así que siempre el eje largo, húmero, pierna, muslo, húmero, brazo, antebrazo, pierna y fémur y pelvis, ¿cierto? Nosotros vamos a ocupar coronal T1, coronal STIR. Cuando pasamos al eje axial, vamos a partir con los axiales básicos. Y aquí existe la gran diferencia entre el tejido cartilaginoso y el tejido partes blandas. ¿Por qué? Porque aquí, en los ejes largos, yo no voy a ocupar DP. Aquí no me interesa ver articulación. Se describe la articulación. Pero mi punto de focalización diagnóstica no es evaluar cartilaginoso, sino que evaluar contenido óseo y contenido muscular, como en este escenario. Entonces, los ejes axiales se van a planificar para un T2, para un T1 y para un T2 con técnica de saturación grasa. Si estoy en FOC amplios, ¿qué técnicas voy a emplear potenciada en T2? SPY, y mejor más que el SPY, ¿cuál es la primera técnica que yo tengo que pensar solamente al pensar en FOC amplio? STIR. La técnica de inversión-recuperación es la más útil por 2 razones. Una, porque tiene un pulso de inversión de 180 y permite corregir los entornos locales a nivel bioquímico.
porque son FOB muy amplios. Si se fijan acá, la estructura es bastante amplia, por lo tanto me genera mucha distorsión por inhomogeneidad periférica. Y el STIR me permite corregir las inhomogeneidades que se producen producto de la inhomogeneidad periférica. Y inclusive se hace un poquito dificultoso debido a que, aún así, hacer una técnica STIR no logra corregir las inhomogeneidades periféricas que se muestran en este caso, ¿ya? O sea, la inhomogeneidad es demasiada. Por lo tanto, vamos a partir con el coronal T1, coronal STIR, para caracterización anatómica ósea y caracterización patológica, y después nos vamos a ir con los axiales básicos, que son el T1, que me va a permitir estudiar en el eje corto óseo, se me pega la cabeza de pescado. Ya, ¿dónde está el T1? Acá. El T1 me va a permitir caracterizar el eje corto de la señal ósea. En el caso del T2, me permite caracterizar en el eje corto, dentro de lo que se puede ver en este caso, del tejido muscular, porque siempre el músculo se estudia perpendicular al eje direccional de los compartimientos musculares. Siempre vamos a tener este hito axial para caracterizar los compartimientos, y es en el T2 con saturación grasa donde yo veo características anatopatológicas, porque al aplicar una técnica de saturación grasa, de ahí pierdo las cualidades generales musculoesqueléticas, ¿cierto? Y me permite acentuar la interfase de contraste asociadas a procesos patológicos. Ahora, ¿por qué siempre busco el complejo patológico? Porque habito al músculo esquelético. Si no fuese por el contenido óseo y muscular, que son las dos grandes señales importantes musculoesqueléticas y cartilaginosas dentro del contexto pequeño de lo que significa el tejido articular, el resto de los tejidos, las fascias, los tendones y los ligamentos, habitualmente no dan señal, ni en el T1, ni en el T2, ni en el DP. ¿Por qué? Porque son terminaciones de tejido conectivo asociado a oligoelementos y macroestructuras moleculares que tienden a procesar muy lento. Por lo tanto, no existen componentes celulares significativos o grupos celulares significativos que den señal en condiciones normales. Por lo tanto, cuando dan señales estos tejidos, tendones, ligamentos, fascias, es porque están en condiciones patológicas, ¿ya? Al igual que habíamos visto en neuro, que las meninges también son tejidos conectivos asociados a un importante grupo de colágeno 2 específicamente, por lo tanto, no vamos a tener señal en ninguna de las potenciaciones. Sin embargo, cuando nos encontramos con señal, ahí también es de orientación patológica. Entonces ya sabemos que estos tejidos no van a dar señal. El tejido óseo y el tejido muscular sí son relevantes porque cualquier alteración de su señal indican procesos patológicos. Dudas, consultas hasta acá. Díganme. A este mismito. Aunque ustedes no lo crean, es un STIR. Lo que pasa es que este paciente está con un compromiso inflamatorio sistémico, ¿ya? Donde a lo mejor tengo otro casito de STIR. STIR. Ahí tenemos un STIR de imagen sagital. No, esa no. Esa. Acá tenemos otro caso de un STIR, en este caso en un eje sagital. Los ejes sagitales de ejes largos pueden ser de dos formas, aprovechando, gracias por la observación, pueden ser de dos potenciaciones, o el T2 estándar, que se ocupa para estudio de desgarro muscular, o sea, el eje largo compartimental muscular, o para fines patológicos, como en este caso, para aumentar la interfase de señal asociada a compromisos locales, sean inflamatorios, infecciosos o tumorales, como en este escenario, ¿ya? Pero siempre el eje sagital, la gran mayoría de las veces, se refiere a la aplicación de un T2, con o sin saturación grasa, ¿ya? ¿Ah? El T2 con saturación grasa, en este caso un STIR, como son de FOB amplios, se prefiere trabajar con STIR. Ahora, hay un tema importante entre los compromisos en el caso del DP versus el T2. Por ejemplo, acá tenemos el caso de un T2 que se hizo, pero solamente por la evaluación del compromiso asociado a elementos de condicionalidad para el examen, que en este caso es una prótesis local, ¿cierto? En el caso del T2, a diferencia del DP, tiene una cierta condición porque el DP busca componente acuoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque busca la cantidad protónica que existe en un tejido determinado. El T2
ve contenido acuoso porque espera mucho tiempo al momento de escuchar las señales de los tejidos. Por lo tanto, ambos podemos ver, en ambas imágenes, podemos ver el compromiso acuoso patológico específicamente. Sin embargo, donde yo puedo diferenciar el componente infeccioso versus el componente inflamatorio es en el T2 con técnica de saturación grasa. Y esto es muy relevante porque al momento de poder trabajar, ¿cierto? Al momento de trabajar en la búsqueda de lo que es inflamatorio, de lo que es infeccioso, yo solamente me baso en los tiempos de eco. ¿Por qué? Porque el tiempo de eco, en el caso de un DP, ¿de cuánto es aproximadamente? Así como abuelo de pájaro, lo que ya conocemos. De entre 35 y 45 milisegundos. Y en el caso de un T2, sobre 85 milisegundos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién se demora más escuchando el eco? ¿El DP o el T2? El T2 escucha más. Y entre medio de los dos, siempre vamos a ubicar, y ya nos hemos acostumbrado un poquito, a ver el STIR. ¿De cuánto es el tiempo de eco aproximadamente del STIR de lo que hemos visto, de todos los laboratorios que hemos visto? De hecho, calza entre el tiempo intermedio entre 45 y 85. Ahí casi siempre está el tiempo de eco del STIR. ¿Y por qué es importante esta información? Porque un proceso inflamatorio, ¿qué es lo que tiene molecularmente? ¿Qué es un proceso inflamatorio? Agua, citoquinas, activación de la cadena inflamatoria, y sería, no hay más, agüita pelá, mejor dicho. Por lo tanto, ¿lo puedo ver en un DP? ¿La inflamación? ¿Puedo ver inflamación en un DP? ¿Y en un T2 lo puedo ver? Sí, hasta ahí bien. Pero una infección, ¿qué es lo que es una infección molecularmente? Un absceso así, purulento, bien denso, bien pegajoso. ¿Qué es lo que es? Agua sucia, agua ligante. Por lo tanto, ¿quién procesa más rápido? ¿El proceso inflamatorio o el proceso infeccioso? El proceso infeccioso. Por lo tanto, ¿dónde yo podría acentuar las curvas? ¿En un DP o en un T2? ¿Dónde yo podría ver las diferencias entre el tejido inflamatorio, que es solo agua, y procesa más lento que el proceso infeccioso, que es agua contaminada? Les voy a hacer la curva aquí. Esta es la inflamación y esto es la infección. Tiempo de eco. Aquí está el DP, aquí está el STIR, y por aquí anda el T2. Donde yo debería diferenciar visualmente la interfase de señales entre el proceso inflamatorio, que procesa más lento, versus el proceso infeccioso, en un DP, en un STIR o en un T2. Idealmente en un T2. ¿Cuál es el contra ocupar un tiempo de eco sobre 85 milisegundos? Que la imagen me va a quedar muy pesada, pierdo anatomía, mucha señal de información morfológica. Por lo tanto, habitualmente siempre ocupamos el STIR para buscar y diferenciar el proceso inflamatorio del proceso infeccioso. Si yo estoy viendo algo en el DP, no me queda la certeza si eso tiene cualidades infecciosas. Tengo que buscar tiempos de eco más largos. Y eso es lo entretenido, una de las entretenidas que tiene el músculo esquelético, es que podemos buscar estas diferencias de acuerdo a las características de decaimiento de la señal de la estructura, sobre todo patológicas que tienden a tener componente acuoso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿Mm? Se hace muy pesada la señal, el tejido. Entonces, por eso el STIR siempre lo vamos a encontrar entre 45, 85, porque no es ni muy blanda, que alcanza el DP,
ni es muy pesada que alcanza el T2. Siempre el estilo vamos a encontrar en estos rangos intermedios. ¿Ya? Bien, otra de las cualidades que tiene el protocolo de eje largo de estructuras amplias, sin contar el coronal T1, coronal T2, ¿cierto? Con saturación grasa, y los axiales T1, T2 y T2 con saturación grasa, son las técnicas sagitales, que ya habíamos hablado, que pueden ser T2 para ver el eje largo de los compartimientos musculares, o un T2 con saturación grasa para caracterizar en otro eje algún compromiso patológico, como en este escenario, ¿cierto? Que al paciente se le agregó un STIR, cuando lo pongan en pantalla, ¿cierto? Un STIR en donde nosotros caracterizamos una segunda direccionalidad de la estructura que estamos viendo, que en este caso es 100% patológica, ¿ya? Hasta ahí, coronal T1, coronal STIR, axial T1, axial T2, axial STIR, y el sagital que queda a discreción de ustedes, dependiendo la orientación diagnóstica, es el eje largo. No hay DPs en el eje largo. Me siento como en la era del hielo cuando repiten los ecos, o en la tierra de osos, cuando los alces se ponen a hablar, o no sé. Bien, ahora, este caso es un caso distinto porque el otro enfoque que tiene músculo esquelético y que tiene cierta recurrencia es el estudio de orientación oncológica. ¿Y qué significa el estudio oncológico? Que literalmente lo que busco es un tumor y las consecuencias de tener un tumor a nivel local. Por lo tanto, al protocolo le vamos a agregar a la cartera de la dama, ¿cierto? Y al bolsillo del pantalón del varón. ¿Qué secuencia? Esas bien feas que les puse en el laboratorio de difusión. ¿Qué secuencia es? ¿Qué es la favorita de la profe? Ah, jamás se van a olvidar de eso. ¿Cuál es la secuencia favorita de la profe? La difusión. ¿Por qué en estudio oncológico es importante agregar la difusión? Para ver las restricciones de agua, porque si visualizamos acá, si bien es cierto, tenemos un proceso patológico muy abundante y muy heterogéneo, pareciera que todo eso es tumor, pero no. No todo el componente que estamos viendo ahí tiene condiciones tumorales. ¿Y quién acusa la condición tumoral? El mapa DC. ¿Y qué dice el mapa DC? Que efectivamente que donde hay focos de caída de señal es porque esa es la zona tumoral. El resto, ¿qué puede ser, chiquillos? Que es parte de las características tumorales musculoesqueléticas. Si no es tumor, ¿qué es lo que es? Y si no es edema, ¿qué pasa cuando a mí se me desgarra un músculo? Están haciendo ejercicio ahí, poniéndole power y de repente, ¡ah! Y ahí queda, parado. A mí me ha pasado haciendo CrossFit. En mis tiempos de CrossFit. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando me desgarro un músculo? Se rompen la fibra. ¿Y qué pasa después? Hay una regeneración. O sea, primero parte el proceso inflamatorio, de alerta, ¿cierto? Y después se regenera. ¿Y cómo se regenera? Ya, más fibra. Y para formar más fibra, ¿qué es lo que necesito? Sangre. ¿Y dónde hay sangre? ¿Qué es lo que va a haber siempre? Donde necesitan sangre va a haber dos cosas. Agua para el metabolismo, y donde hay metabolismo siempre va a haber células. Por lo tanto, en un proceso de regeneración fibrótica, ¿qué voy a encontrar? Un exceso de agua. Exceso de agua. Por lo tanto, hay unos componentes asociados a caracterización celular fibrótica, porque cualquier proceso patológico tumoral, ¿cuál es la tendencia que tiene el cuerpo? ¿Qué es lo que hace el cuerpo frente a un tumor? Porque ya, una cosa es que crezca, que nazca un tumor, y otra cosa es la respuesta que tiene el cuerpo frente al tumor. ¿Qué es lo que hace naturalmente un tumor? Que en el fondo es lo que hablamos la clase pasada, diferenciamos entre las lesiones benignas de las lesiones malignas.
Y eso ocurre a cualquier parte del cuerpo, va a depender de las caracterizaciones celulares y las condiciones metabólicas celulares del tejido. ¿Qué es lo que hace natural? ¿Qué hace con la cápsula mamaria cuando las chiquillas se ponen prótesis de mama? ¿Qué es lo que hace el cuerpo con la cápsula, con la prótesis? Una, se adapta. ¿Y cómo se va adaptando? Empieza a recubrirla con fibra, porque cree que es un agente patológico. Entonces lo que hace, empieza a encapsular y llega a un punto que va a ser tanta la encapsulación que es lo que pasa a la prótesis, se revienta y se rompe la cápsula interna. En los tumores pasa exactamente lo mismo. Lo que nosotros vamos formando es una encapsulación del tumor. El cuerpo es muy inteligente, logra encapsular, pero cuando el tumor crece muy rápido, la encapsulación no se logra. Por lo tanto, no logra diferenciar y marcar márgenes definidos. Ejemplo de eso, glioblastomas, sobre todo los multiformes, son uno de los más agresivos y es tan rápido su crecimiento que no logra el cuerpo encapsularlo, como en el caso de un meningioma que vimos la semana pasada, que son de crecimiento lento y como van creciendo, el cuerpo de a poquito va encapsulando la medida que el tejido lo permita. ¿Ya? El cuerpo humano siempre logra tratar de destruir, pero a veces los crecimientos son muy rápidos. Por supuesto que en este caso no alcanzó. Lo intentó, pero no alcanzó. ¿Ya? Entonces, para los protocolos oncológicos vamos a agregar una difusión y siempre, siempre, siempre lo va a encontrar en un plano axial. Por lo tanto, la dirección de fase de difusión, ¿cuál va a ser? Anteroposterior. ¿Ya? Una segunda secuencia que no es muy utilizada, pero tiene mucha utilidad, no solamente en músculo esquelético, sino en los estudios de columna. No, no está acá. Ah, esta. ¿Qué secuencia es? Ah. Pinche secuencia. ¿Qué secuencia es? Ya, de partida. Es turbo gradiente. Te voy a mostrar las diferencias, porque ya dijimos que los protocolos musculoesqueléticos tendían a las familias Pineco por sus grandes cualidades. Pero aquí, está la gracia pescado. Ahí. La imagen de la izquierda, ¿de qué familia es? Espineco. Por lo tanto, ¿qué potenciación tiene? T1. Por lo tanto, secuencia turboespineco. ¿Te quedan de eco? Es pregunta examen de título. Es pregunta mata pajarito. ¿Te quedan de eco para una T1? De 3 a 5 eco. Perfecto. De 3 a 5. Cortito, chiquitito. Que solo la profe pregunta. Y la imagen de la derecha, ¿qué secuencia es haciendo el análisis? ¿Familia de secuencia? La de la derecha. Gradiente. ¿Qué tipo de gradiente? Fast gradiente. Incoherente, probablemente. De hecho, no veo los tiempos de eco. Que pueden ser gradientes clásicas o incoherentes. ¿Cuánto es el tiempo de eco de la imagen? ¿Ustedes tienen el tiempo de eco? ¿El TR o el TE? ¿Y el TR? Entonces, ¿es gradiente o fast gradiente? Es una gradiente clásica, ¿ya? Pero ¿qué tiene en particular esta imagen? ¿Qué tiene especial que la hemos visto en los chemical chips de segundo orden? Que tiene artefacto de tinta china. Ustedes se preguntarán, ¿para qué voy a ocupar el artefacto de tinta china en músculo esquelético?
Este es de segundo orden. Es de segundo orden. Intención al tiempo de eco. ¿Por qué yo ocuparé un dentro y fuera de fase explícitamente en los estudios oncológicos, sobre todo en pacientes pediátricos? No se me puede ir porque osteoarticular, músculo esquelético, los radiólogos se diferencian es músculos esqueléticos articulares ejes largos, adultos y pediátricos. Por lo tanto, el radiólogo pediatra lo va a obligar y lo va a recitar si usted no le hace esta secuencia a un paciente pediátrico oncológico. ¿Por qué es importante esta secuencia? ¿Qué es lo que yo podría ver aprovechándome del tinta china? Que es una de las cosas más relevantes para el estudio oncológico, sobre todo los osteosarcomas. ¿Qué es lo que es el tinta china? ¿Qué busca el tinta china? Porque ya vimos que para el hígado, para la esteatosis hepática, se ve la grasa intracelular. ¿Y aquí qué estaré buscando? ¿Ah? Del límite. ¿El del límite de qué? Porque, ¿cuánta agua tiene el hueso? Partiendo por la potenciación. ¿En qué potenciación estamos? T1. ¿Y qué dijimos que evaluaba el T1 en músculo esquelético? Recién lo dijimos. Por ahí deben estar en sus apuntes. Morfología ósea, la señal ósea. Entonces me tengo que preguntar, ¿por qué en un T1 yo evalúo la indemnidad ósea? ¿Cuánto porcentaje de agua tiene el hueso? Un poquito menos, un poquito mucho menos. Y eso lo vemos hace rato, pues chiquillo, ya la de las señales del hueso ya menos, 20%. ¿Y los pacientes pediátricos a cuánto pueden llegar? 45-50%. Me quito la respuesta. Ya, bueno, Huguito nos adelantó la información. Específicamente es para delimitar tumores óseos. Pero lo interesante de esto, y es a lo que iba con el tema del porcentaje hídrico que tienen los tejidos, y por eso la importancia de saber los componentes moleculares de los tejidos, porque el tejido óseo hoy día sí que tiene un 20%. Por lo tanto, ¿qué predominio molecular va a haber dentro de estos huesos, sabiendo que son huesos largos, ciertos huesos macizos? La ala ilíaca, el cuerpo femoral. ¿Qué médula predomina en estos huesos? Amarilla. ¿Y qué es lo que es la médula amarilla? Grasa. El tumor. ¿Cuánto porcentaje de agua debería tener un tumor? Abuelo de pájaro para inventar. Mucho, porque su reproducción mitótica es altísima, su metabolismo es alto, por lo tanto arrastra mucha agua. ¿Por qué necesitaremos ver en un tejido de señal de poca agua y que mucho componente lipídico dentro de la médula amarilla, necesito verlo con un dentro de fase? ¿Qué hace el tumor en el hueso? Mírenlo. ¿Qué está haciendo el tumor acá? Empieza a degenerar, sería la palabra más correcta. Destrucción. ¿Destrucción de qué cosa? De la cortical. Entonces, las probabilidades que existan invasión tumoral y los porcentajes de agua se homologuen dentro de un mismo voxel, ¿son mayores o menores? Mayores. Todos los procesos tumorales generan invasión ósea y eso contamina con exceso de agua en un tejido que habitualmente no encontramos con agua. Es por eso que dentro y fuera de fase es importantísimo. Si se fijan acá, acá tenemos la imagen fase. Y la imagen fase no responde a la misma información que fuera de fase. Entonces, siempre tengo que comparar la imagen fase con la imagen fuera de fase para verificar que efectivamente existe destrucción ósea. Miren el componente óseo de este lado, a diferencia del contralateral. No hay. Y en adultos también. De hecho, esta secuencia se ocupa en los protocolos de columna, en el plano sagital, para la estratificación secundaria
ósea, que típico donde metástasis ósea, prostática, de mama, de recto, ¿a dónde se van? ¿Cuáles son las primeras áreas que disemina? Las primeras de las primeras. Próstata, mama, gástrico, pulmón, recto, aparte del hígado, porque dice por cama vascular que llega al hígado. ¿Cuáles son las vías de diseminación de un tumor? Hemática, por lo tanto, torrente vascular. ¿Cuál es otra? Linfática, ¿cierto? Por las vías linfáticas, literalmente. ¿Cierto? Son las principales. Y lo otro por adyacentes, ¿cierto? Por aloje local. Por lo tanto, este tumor claramente es primario, pero si estoy en una tapificación secundaria y estoy viendo lesiones óseas en columna, el dentro y fuera de fase me permite caracterizar estos tumores. ¿Por qué? Por el mismo principio, porque el cuerpo vertebral tiene un porcentaje de médula amarilla importante y si hay un tumor invadiendo, es probable que el porcentaje de agua suba y de hecho las fracturas patológicas son idóneas para verlas con dentro y fuera de fase por lo mismo, porque la fractura, ¿qué es lo que es? Una interrupción del trabeculado, una interrupción de la cortical, por lo tanto, las probabilidades de que encuentre agua y grasa en esa zona, por el simple hecho de la inflamación de la fractura, van a ser mayores. Por lo tanto, el dentro y fuera de fase es óptimo para evaluar este tipo de lesiones. ¿Ya? Entonces, ya vimos que el protocolo de eje de partes blandas va a partir con un coronal T1 para anatomía ósea, coronal STIR para anatomía anatopatológica, axial T1 axial T2, ¿cierto? Que el axial T2 me permite evaluar el eje corto de los compartimientos musculares, axial STIR para caracterización de los procesos patológicos, tremendo proceso patológico que estamos viendo acá, ¿cierto? Y hasta ahí llegamos con el estándar. Vamos a agregar para el oncológico difusión 0,50, 500, 800 con el mapa de C y vamos a agregar el dentro y fuera de fase para las caracterizaciones de compromiso cortical y la invasión al tejido óseo. ¿Vamos a agregar medio de contraste para procesos tumorales? Por supuesto que sí, ¿cierto? Y antes de agregar el medio de contraste, ¿qué debería hacer? Antes de eso, en los protocolos musculoesqueléticos, ¿qué lleva antes de la inyección del medio de contraste imagenológicamente? Que no lleva neuro. La fase máscara, pues chiquillos. No se lo olvide nunca, músculo esquelético siempre va con fase máscara. A usted le falta una fase máscara, la van a recetar. Me han recetado pacientes porque a mí, pajarita, se me olvida hacer la fase máscara, ¿cierto? Bien, entonces voy a hacer la fase máscara, ¿cierto? Y después voy a inyectar medio contraste. ¿Qué buscaría en una fase máscara? ¿Puedo buscar patología o será solamente para la sustracción? Porque la fase máscara, ¿qué potenciación es? T1, T1 pelado con complemento. Con saturación grasa. Si estoy en FOB amplio, ¿qué técnica voy a emplear? En un T1. Dixon, pues chiquillos, Dixon. ¿Y qué técnica complementaria se agregó en la imagen de la derecha? ¿Cómo se ve la saturación? ¿Homogénea o heterogénea? Considerando que tenemos senda inhomogeneidad local, pues chiquillos. Homogénea, ¿llega la señal del aire o no llega la señal del aire? Entonces, ¿qué técnica se empleó? En la de imagen de la derecha. Dixon. ¿Ok? La imagen de la izquierda, ¿qué potenciación es? Esa es la vejiga. Esa es la vejiga. Es un T1. ¿Tiene técnica de saturación grasa la de la izquierda? Es la grasa. No tiene saturación grasa. ¿Y la imagen de la derecha qué potenciación es? Mírenla bien, mírenla en sus computadores. T1. ¿Tiene técnica complementaria? Sí. ¿Qué técnica se empleó? Dixon. Ahora vamos a ventanear.
estoy viendo ahí? Esta es la fase máscara, la de la derecha. Es la fase máscara. Y estoy viendo hallazgos. ¿Qué pueden ser? Dado todo lo que hemos visto, que fuera tanto, una semana, pero se siente mucho. En lo donde debería haber una región coxofemoral, que por supuesto en el caso del paciente no está. Pero alrededor de esta zona, eso que brilla, ¿qué es? Que aquí no lo veo poquito, pero está. ¿De qué tipo? Si estoy viéndolo en T1, aguda, ¿de qué susceptibilidad tiene? Entonces, ¿está sangrando este tumor? Eso, está sangrando este tumor. Siempre en las técnicas máscaras voy a buscar contenido seroso, contenido hemático y contenido proteico. ¿Por qué? Porque el contenido seroso habitualmente tiene o lípidos, ¿cierto? O sedimentos asociados a proteínas, e inclusive sedimentos proteicos y hemáticos. Las proteínas tienden a procesar rápido, entonces un aumento de la concentración proteica también se va a ver en el T1. De hecho, en estudios de cerebro, en pacientes recién nacidos, neonatales, dentro de los primeros 40 días, pueden existir una alta probabilidad que generen hiperbilirrubilemia. ¿Y qué es lo que es la hiperbilirrubilemia? Un aumento de la bilirrubina, ¿cierto? Y es un sedimento proteico. Cuando el paciente tiene una hiperbilirrubilemia e hipotonía central, le piden resonancia para ver si este contenido está acumulado en los núcleos de la base. Por lo tanto, ¿qué potenciación yo debería buscar la hiperbilirrubilemia? En un T1. Contenido seroso, ejemplos de ello, chiquilla, lamento decirlo, ovario poliquístico. El ovario poliquístico habitualmente hay que tenerlo siempre ojo piojo. ¿Por qué? Porque esos quistes, por estar dentro de compromiso glandular endocrino, tienen una alta probabilidad, en base a sus características metabólicas y vasculares, de cambiar su composición de líquido, de un quiste líquido simple, a un contenido seroso, mixto. Y a medida que se va endureciendo el contenido quístico, las probabilidades de que convierta a un compromiso tumoral son mayores. Otro ejemplo de contenido seroso mixto, los quistes pancreáticos y los quistes renales. Y por la alta caracterización metabólica de estos tejidos, las probabilidades de que cambien su composición interna son mayores. Es por eso que estos quistes que parecieran que fueran bastante simples, en verdad no lo es, hay que tenerlos ojo piojo. Es por eso que los T1 con técnica de saturación grasa, como el caso que vimos hoy día de neuro, también nos permite arrojar compromisos hemáticos también como este escenario. Dudas, consultas, hasta acá, chiquillos. Ya están ahí medio lechugas, chiquillos, ya no dan más con tanta información. Buena pregunta. Y ahí hay que irnos a los laboratorios del paciente. Veamos el caso clínico, chiquillos. Aprovechemos de echarle la chomía al caso clínico. Vamos al caso clínico. ¿No les va a quedar neura para analizar el... Tienen una disertación que presentar. Paciente de 64 años, hospitalizada con sospecha de tumor maligno en cadera izquierda. Se solicita resonancia de pelvis y fémur izquierdo con contraste bajo anestesia, dada la intolerancia al examen de forma vigil. O sea, al paciente le duele, ¿cierto? Desde el punto de vista cardíaco respiratorio, sin patologías previas, con función conservada, sin contraindicación para examen bajo anestesia. Y la creatinina, ¿cierto?, de 0,7. ¿Ya? Pero ¿qué tenemos acá? Glucosa. ¿Por qué es importante analizar la glucosa en los pacientes oncológicos? ¿De qué se alimenta el tumor? De glucosa. Hay que mantener controladitos los niveles de glucosa intrahospitalario. Nitrógeno ureico. ¿Por qué es importante analizar estas funciones? Y la urea, que casualmente el otro paciente que era de neuro también se lo pidieron. ¿Por qué? Porque de forma indirecta veo las funciones renales. ¿Y el riñón de qué es mejor amigo?
Todos los órganos tienen un mejor amigo, chiquillos. Acostúmbrense a tener siempre mejores amigos. El riñón tiene un mejor amigo. ¿Cuál es su mejor amigo? El corazón. Cuando falla el riñón, ¿qué es lo que falla? El corazón. Entonces, siempre nitrógeno ureico, urea, nos van a ver los sedimentos proteicos adyacentes y que pueden estar asociados a procesos inflamatorios reumatoides, ¿cierto? O autoinmunes articulares. Proteína C reactiva. ¿Está elevada o no está elevada? Está elevada. Está un poquito y pareciera que va a la alza, ¿cierto? De hecho, el estudio anterior decía menos de 0.4 y después 6. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué es la proteína C reactiva? Es una proteína asociada a los procesos inflamatorios infecciosos. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Efectivamente, hay un proceso inflamatorio e infeccioso, ¿cierto? Bien, y los otros son sedimentos parciales, tropombina, ¿cierto? Y el hemograma no nos dice mayor información, ¿cierto? ¿Qué nos dice la encuesta? Hicieron un aseo quirúrgico. ¿Qué involucra un aseo quirúrgico? ¿Qué secuelas deja un procedimiento quirúrgico que es crítico en resonancia? ¿Qué pasa cuando a mí me operan? ¿Qué pasa dentro de las primeras 24 horas en mi cuerpo? ¿Lo han operado, no usted? ¿Sí? Y a los que lo han operado, ¿cómo se han sentido después de la cirugía? Malísimo. ¿Y por qué uno se siente malísimo después de la cirugía? Sobre todo los que han, me incluyo, no han operado de apendicitis. Es todo un tema ir al baño. Todo un tema. Fue todo un tema. Me tenía miedo ir al baño. ¿Qué pasa, po? ¿Qué pasa en una cirugía? ¿Qué pasa cuando el médico corta? Inflamación, pues chiquillo, el paciente sale inflamado, pero como globo, sobre todo en las cirugías quirúrgicas, en las cirugías, más de redundancia, cerebrales. Por eso les mide la presión intracraneal a los pacientes de cirugías cerebrales, porque la inflamación puede no ceder y se puede herniar el cerebro. Es muy importante la inflamación en un postquirúrgico. Y este personaje viene saliendo de un aseo quirúrgico. Además, le hicieron un segundo aseo quirúrgico. O sea, tuvo 2 eventos. Y en la segunda le hicieron una biopsia. Viene saliendo de un tratamiento de quimio y braquiterapia. Bueno, no están saliendo, hace años, ¿cierto? Y además refiere un pequeño dolorcito en la cadera, pero dolorcito nomás, con sospecha de tumor. Y creo que sería todo lo que nos aporta el caso clínico. Entonces, analicemos el caso. En los coronales, ¿qué voy a evaluar? Analicemos el caso, porque no creo que hagamos la anatopatología, pero sí a lo mejor alcancemos a hacer el cuestionario. ¿Qué estoy viendo en los coronales? ¿Qué busco en el coronal? ¿El coronal cómo se ve? ¿Es amplio o es acotado? Amplio. Y a diferencia de los músculos, de los complejos articulares, ¿son FOB amplios o acotados? Acotados. Aquí siempre ocupo FOB pequeños en las articulaciones, pero acá estoy ocupando FOB súper amplio. Por lo tanto, ¿qué voy a evaluar? Anatomía general, pues chiquillos. La indemnidad local. En el caso del T1, ¿qué voy a ver? La indemnidad ósea y en el caso del T2, la indemnidad anatopatológica. Analicemos, pues chiquillos. ¿Cómo yo debería ver normalito, normalito el huesito de la pelvis? ¿Cómo yo debería verlo normalmente? A ver, voy a poner un caso normal porque tengo un presupuesto final. No es normal. Ya. No es el mejor ejemplo, pero un ejemplo.
Esa fui yo y siempre me pasaba con ese protocolo. Ya voy a poner otro. Voy a poner otro. Me estoy acusando sola. Ya. Ya. Ese también es ocio. ¿Cómo yo veo el huesito normalmente? ¿Cómo debería ver la trama ósea, la señal ósea? ¿Cómo la veo? Tiende a la hiper o hipointensidad. Hiper, respetar músculos, ¿cierto? ¿Es normal ver esos manchones? Sí. ¿Qué significan esos manchones? Cuando aparezcan las líneas que yo acabo de dibujar, por supuesto. Líneas que no aparecen porque el internet tiene que haberse caído. Madre. Por los tipos de médula. Por lo tanto, esas caídas de señal, si estoy en T1, ¿es médula amarilla o médula roja? Roja. Muy bien. Ay, madre santa. Déjenme ver cómo soluciona esta cabeza de pescado. Me quita toda la inspiración. No. Madre, deme un minuto, chiquillo. Ya hice. Ya. Ok, entonces, volviendo al T1. Si yo normalmente veo la médula amarilla hiperintensa, vamos a poner ahí la pubis. ¿Qué significará verlo hipointenso? Porque ahí tenemos la región púbica, ¿cierto? En el ladito derecho está sano y en el lado izquierdo está patológico. ¿Qué significa esas caídas de señales? ¿Qué significará? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué el pubis derecho se ve hipo y el pubis izquierdo se ve hipo? Por la infiltración del líquido. Perfecto. Comparemos el T1 con el T2, el T2 FASAD, el dentro fuera de FASAD. En la misma región. Ya. Acá, ¿qué tenemos? T2, aquí el T1, aquí el STIR y aquí el dual. ¿Cómo yo veo el lado derecho versus el lado izquierdo? ¿Se ven igual o distintos? Así, abuelo de pájaros, chiquillos, simple. ¿Se ven igual o distintos? Sus señales, ¿se ven igual o distintas? Iguales, fin. En el T1, ¿cómo veo las señales? ¿Igual o distintas? Distintas. En el STIR, ¿cómo veo las señales? Distintas. Y dentro y fuera de la fase, ¿cómo veo las señales? Distintas. ¿Qué me está queriendo decir ese pool? A ver, ¿saben leer? El T1, ¿qué indicación me da? ¿Qué información me da?
¿Qué veo en el T1? ¿Qué busco en el T1? Grasa, ¿cierto? Por la médula amarilla. Por lo tanto, ¿qué está pasando en el izquierdo que no pasa en el derecho? Más que la médula, hay una invasión de contenido acuoso. Hasta ahí llegué con el T1. ¿Qué pasa en el T2? ¿Cómo yo veo normalmente el huesito en un T2? No les voy a mostrar este caso, les voy a mostrar otro caso. Es un T2. ¿Cómo yo veo el huesito en un T2? Eso es un T2, turboespinel. ¿Cómo veo el huesito en un T2? Hiperintenso. Lo están viendo respecto al músculo. ¿Y por qué en el T1 y en el T2 lo veo hiperintenso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un T2? Pero ojo, chiquillos, es un T2 turbo, no un T2 clásico. Son las señales residuales asociadas a los componentes lipídicos que se pueden expresar. Entonces, volvamos al caso. Entonces, ¿por qué yo veo esa misma lesión que veo en un T1A y en el T2 lo veo B? Son del mismo paciente. Este T1 con GADO. ¿Por qué la lesión del lado izquierdo la veo A y aquí en el T1 la veo B? Y es un T2 esta imagen. Y vamos a poner vestir acá. Es el STIR. Este es un T2. Este es un T1. Y este es T1. Una, tiene componente líquido, por lo tanto en el T2 lo puedo diferenciar o no lo puedo diferenciar. ¿Y por qué no lo puedo diferenciar? Por las cualidades turbo asociadas al componente residual. Pero ¿quién me acusa efectivamente si hay un compromiso en el T2? En el STIR. ¿Y por qué en el STIR sí lo logro ver? Porque satura la supergrasa. O sea, nada. Y por lo tanto, aumenta la interfase de contraste. Por lo tanto, puede marcar la diferencia entre la grasa de la médula amarilla versus el componente acuoso. Ah, pues, chiquillo. Es por eso que los tumores, ¿dónde se ven mejor? En un STIR y en un T1. ¿Ya? Habitualmente, cuando la señal cae en el T1, cae en el T2 y se ve heterogéneo en el STIR, es porque tiene un alto componente de malignidad. Cuando usted vea caídas de señal en T1, T2 y heterogeneidad en el STIR, es altamente maligno. Ahí no hay ninguna duda que requiera administración de medio de contraste. Pero en este caso, en el T2 no hay caída. Por lo tanto, ¿qué estará pasando en esta lesión? Que sí se logran ver en el STIR, porque si hay caída en el T1, hay caída en el T2 y hay caída heterogénea en el STIR, les dije, y está en la bibliografía, es altamente maligno. Pero ¿qué está pasando aquí que no se ve aquí? ¿Es turbo? ¿Tiene alto contenido fibroso o bajo contenido fibroso ese crecimiento? Si no se ve o se ve parcialmente en el T2. ¿Tendrá alto contenido fibroso o no tendrá? Ya no les queda cabeza para aguantar tanta información. Alto contenido fibroso. ¿Ya? Es por eso que siempre las patologías tumorales musculoesqueléticas se tienen que comparar con el T1, con el T2 y con el T2 con técnica de saturación grasa. ¿Vamos a agregar medio de contraste? Por supuesto que sí. ¿Qué nos va a entregar el medio de contraste? Interfase
de contenidos vasculares activos versus los componentes inactivos. Habitualmente todo lo que no corta medio de contraste o tiene contenido necrótico, ¿cierto? Ahí literalmente hay aire, y contenido fibroso que tiene crecimiento vascular lento. ¿Dudas, consultas respecto al protocolo? ¿Esa? ¿Sí? ¿Imagen de esa? Tendré que ir a verlo ahí, pero son las mismas imágenes que le agregué. ¿Qué tipo de técnica de saturación grasa se empleó en esta imagen? ¿En la 13? Dixon. ¿Qué es esto? Lo que estoy dibujando ahí y que no se está viendo en la periferia de la imagen. Inhomogeneidad. ¿Cómo se llama ese artefacto que se ve negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco? Geométrico o Murie. Murie. El típico arco negro, blanco, negro. ¿Dudas, consultas respecto a músculo esquelético? ¿No? Bien, creo que alcanzamos a hacer con suerte el formulario. Son las 14 imágenes del caso pleno. No hay chance. Porque tienen que hacerlo de gestión. Sí, San Franco, chiquillos, yo también soy estudiante todavía. Ya. Por eso queda a discreción de ustedes. Yo ya pasé la clase. La clase, lo mismo que dije ahora, están en las clases técnicas. Las primeras dos son más técnicas y después hablo de patología hasta el cansancio. Lo que sí, anatopatología, intenten ver ahora las dudas porque les pasé el cuestionario con los mismos criterios, pero ahora la nomenclatura cambia. Como en neuro vimos cierta estructura, acá vamos a ver otro tipo de estructura. Señal de la médula ósea, caracterización de tejido cartilaginoso, si hay caracterización de bursa activa. Vayan viendo el formulario para ver dónde tienen su duda y con eso ya me quedo tranquila de que ustedes van a llegar a su casa a grabar su video tranquilamente. ¿Ya? ¿Cómo eso? Sí, pues la descripción anatopatológica tiene un formulario y al final de los datos clínicos tienen que entregar características del equipamiento, limitaciones fisiológicas y técnicas, revisión de la documentación obligatoria, cualidades de plano y potenciaciones relevantes para el caso, análisis y anatopatológico. ¿Y dónde está la anatopatología? No sé qué. Acá, la médula presenta alteraciones difusas de señal, los vientres musculares muestran un trofismo y señal conservada, las alteraciones evidentes de los tractos neurovasculares, las articulaciones conservan su forma y señal, las características del líquido articular están normales, los tendones presentan forma y señal normal, se conserva la señal de la aponeurosis, se conserva la distensión de líquidos de alguna estructura local, el tejido adiposo se ve normal y los linfonodos se ven normales, que es lo que evalúa un radiólogo músculo esquelético. Y por lo tanto es lo que usted debería ver en una imagen.